Hola, ¿cómo están? Con el gusto de saludarles y bueno, en esta ocasión presentando este programa de diálogos jurídicos a efecto de poder aportar información que pueda ser útil, de interés y sobre todo pueda dejar una huella en cada una de las personas que puedan tener acceso a esta información. El día de hoy, su servidora Nubia Paredes se encuentra acompañada de dos expertos en materia jurídica que nos van a alimentar mucho en el tema que habíamos de estar tratando, que es el tema del lavado de dinero, no menos importante, tiene que ver con temas de otros delitos, delincuencia organizada, corrupción, trata de personas, entre muchos otros. Entonces, doy la bienvenida a quienes me acompañan. Inicio, en este caso. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Con Roberto Campero Hernández, abogado de profesión y presidente de una asociación civil aquí en el estado de Hidalgo, a quien recibimos y bueno, le damos las gracias por su presencia. Al contrario, soy yo quien le agradece la invitación. Un saludo para las personas que nos escuchan, que nos oyen a través de las redes de Arco TV. Es un placer estar aquí con ustedes. Muy bonita tarde. Gracias. Y no menos importante, también damos la bienvenida a Luis Roberto Campero Ríos, abogado, especialista, experto en diversos temas, constitucional, derecho penal, amparo y demás, quien nos honra con su presencia. Muchas gracias. De igual manera estoy muy agradecido de que nos abran este espacio, de poderles brindar un poco de conocimiento extra a las personas que nos están viendo, y un saludo para todos aquellos que están mirando este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, empecemos platicando el tema del lavado de dinero. Me gustaría preguntar, ¿qué es esto del lavado de dinero? ¿Cómo surge el tema? ¿Por qué es importante? ¿Por qué a las personas que nos ven deberías interesarles ese tema? Y si pueden ser sujetos de estar participando, ¿no? Pero comenzaríamos con ¿qué es el lavado de dinero? Ok, vamos a empezar ahora sí con los primeros antecedentes. ¿Por qué surge lo del tema del lavado de dinero? La delincuencia organizada prácticamente ha existido desde la historia de la humanidad. Esta delincuencia organizada alcanza uno de sus mayores apogeos en Italia, precisamente con la llamada mafia, que la mafia surge desde cuando Francia había invadido Italia, y justamente mafia significa eso, muerte a Francia, Italia anhela la libertad. Entonces, llegó el momento en que Italia se encontraba bajo la completa opresión de la mafia, ahí. Entonces Italia, en coordinación con otros países, deciden terminar con esta situación, con este sometimiento del Estado ante la delincuencia organizada. Entonces eran los juicios de Salerno, que es muy interesantes. Antes de esto, hay un parteaguas ahí precisamente, porque antes se pensaba que había que eliminar a los jefes de la mafia, que había que eliminar a los sicarios, a los asesinos, en fin, a los que hacían el trabajo sucio, como en algunas ocasiones le definen. Pero a partir de los juicios de Salerno en Italia, se da un cambio total. Se dan cuenta que no, que la parte neural son los contadores y los abogados. Realmente son los que controlan esa parte de delincuencia organizada. Ahí es cuando empezamos a definir qué es la delincuencia organizada. Y nos damos cuenta que la delincuencia organizada es similar a una empresa, donde hay directores, donde hay ejecutivos, donde hay toda, y la parte final es el sicario. ¿Y qué es lo que mueve todo esto? ¿Qué es lo que le da el poder? Pues sobre todo el dinero, porque el dinero les permite hacer 10,000 cosas, desde mandar matar, desde comprar, desde... Es lo que mantiene la organización. Es lo que mantiene la organización, el dinero. Entonces, ahí el cambio de la sociedad mundial, en el sentido de llevarnos a entender que tenemos que atacar la delincuencia organizada ahí, quitándole justamente esos medios económicos que tiene. Su poder adquisitivo. El dinero, que les permite todo.
Entonces, por eso empieza a surgir esta figura del lavado de dinero, porque obviamente todo el dinero que obtienen la delincuencia organizada, pues no hay manera de demostrar su legal procedencia, no existe. Entonces, ellos empiezan a recurrir, y aquí ya nos trasladamos a Nueva York, principalmente, donde pues la misma mafia ha estado siempre muy ligada a los sindicatos. Okay. Además, México tiene una relación con es ahí donde empieza ese lavado. Y entonces se dan cuenta que tienen que adquirir negocios que sean limpios, que sean sanos, precisamente para poder demostrar la legal procedencia del dinero y ocupar. Okay. Y es cuando surge el término que lo podemos ocupar de 10.000 maneras, pero este tema de lavado de dinero, ¿no? Lavado de dinero pues, se refiere a coloquialmente. Lo que estamos hablando es la procedencia ilegal del dinero. O sea, cuando procede, obviamente, de la delincuencia. Entonces, se da esa lucha entre el Estado y entre la delincuencia organizada. La delincuencia organizada tratando de lavar ese dinero, de generar una imagen incluso de respetabilidad en la cual digan, pues a mí mi dinero me surge de este negocio. Cuando dices, oye, es posible que de un puesto de lotes que tengas en la avenida te generen 3 millones de pesos de ganancia al día, es un poquito difícil de creer. Claro, claro. Pero entonces es donde empezamos, y es donde empezamos y tenemos que ir auditando. De repente ha habido abusos, yo creo que de repente hemos malentendido también lo que es el lavado de dinero, y llegamos a extremos, ¿no? Como al extremo de que si depositas 15,000 pesos en un banco, pues hay que auditarlo, hay que ver de dónde viene, e incluso que en algunos casos se presuma la legal procedencia. Ok, perfecto. Cuando eso yo ya lo veo, sí ya lo veo como un exceso en contra del ciudadano. Porque además hay que entender que el lavado de dinero, el combate a la delincuencia organizada, en nuestro sistema de justicia penal ya se entiende como un derecho del enemigo. Es decir, cuando ya tenemos que tratar al supuesto delincuente como enemigo del Estado, cuando nuestro sistema es pro persona, es decir, buscar defender siempre los derechos humanos. Pero a veces en este tema de lavado de dinero y de delincuencia organizada, hacemos a un lado los derechos humanos y empezamos a aplicar el derecho del enemigo. Ok, a ver, precisamente en ese tema de los derechos humanos, este tema del lavado de dinero trae un gran tope o empieza a escucharse o proliferarse más en México a partir del 2012. Entonces, en ese sentido, en México, ¿cómo has visto la evolución? ¿Cómo has visto la punibilidad, la persecución, estos temas de fiscalización, de mayor control en materia económica, incluso que muchas personas lo que comentaban, ¿no? El tema de los depósitos y que ahora tienen que cuidar cuánto depositan, o las personas que utilizan para que abran cuentas y ahí pueda también lavarse el dinero y depositar y hacer pequeños depósitos y les dan una comisión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera aquí en México? Sí, bueno, de hecho, precisamente, como bien lo mencionabas, yo recuerdo que por aquella época del 2012, cuando aún no entraba lo que se empezó a conocer como la ley antilavado de dinero, estaba incluso de moda también lo del nuevo sistema de justicia penal. Y eran dos temas que entraban de la mano, ¿no? Y precisamente esta ley contemplaba que, por ejemplo, si tú realizas o obtienes un depósito de 15,000 pesos en tu cuenta, pues inmediatamente Hacienda tenía la facultad, o más bien tiene la facultad de auditarte de dónde proceden esos ingresos, y pues prácticamente, como lo mencionaba el licenciado, pues te están tratando como un delincuente, ¿no? Finalmente, a partir de muchas reformas, sobre todo de las reformas que vienen del 2011 en la ley de amparo y con motivo de derechos humanos, se genera este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en el cual uno de los principales pedestales de los cuales se sostiene este sistema es aquel de que debemos regirnos bajo el principio pro persona, el principio pro homine, es decir, la regla más protectora en favor de la persona. Y este tema que comentaba, pues pareciera inclusive de alguna manera violentar este principio, porque al final de cuentas uno de los principios también que rigen este sistema es el principio de presunción de inocencia. Hace un momento te comentaba que era un sistema acusatorio. ¿Y a qué se refiere con un sistema acusatorio? Que tiene que ser directamente el Estado quien te
acuse quien demuestre y por tanto el Estado tendrá que ser quien sancione esa conducta. Entonces, basados en estos principios, la presunción de inocencia siempre debe de prevalecer por encima de otras situaciones. Entonces, este es un tema que se analizaba y que se está analizando además, y que dices, bueno, a ver, si yo recibo un depósito de 15,000 pesos como persona física, como persona moral, no tienes tu Estado que presumir que sea de procedencia ilícita, porque finalmente eso es lo que el Estado está manifestando. Y al ser de procedencia ilícita, el Estado de alguna manera pretende justificar su intervención al decir, es que no tienes manera de justificar de dónde procede este dinero, ¿no? De hecho se pusieron, topes, ¿no? Para el tema de las operaciones, y que existiera un tope, un límite en cuanto a recurso en efectivo, es decir, si vendías un vehículo, si vendías una propiedad, tenía que tener un tema de un límite que podías recibir en efectivo y lo demás tenía que ser a través de una transacción bancaria. Se suponía que esto iba a venir a proteger precisamente el tema de que se evitaran estas operaciones, y respecto precisamente a lo que tú estabas comentando, la carga probatoria. Se supone que la carga probatoria le corresponde, como bien dices, a la representación social, en este caso al Ministerio Público, y aquí es hasta dónde realmente el Ministerio Público tiene que probar y hasta dónde le dejan la carga a la persona para que acredite su inocencia, porque tenemos un principio de presunción de inocencia en México que no existe realmente. Entonces, ¿cómo puede una persona defenderse, dicen, de lo indefendible? Realicé una compra de un inmueble, una persona en una comunidad de Hidalgo, y realiza una venta de su inmueble, llegan y le ofrecen 1,5 millones de pesos, la persona en la ignorancia recibe el dinero y después resulta que adquiere un vehículo, lleva 400,000 pesos en efectivo, lo detienen con el dinero en efectivo. Y no solo le quitan el dinero, sino que se llevan un ratito privado de la libertad de la persona. ¿Qué hace la persona en ese caso? Realmente sí es muy delicado, porque incluso ella lo deposita en su cuenta. Vamos a suponer que ya no lo tengan, lo depositan. Y que el Estado diga, no solamente me vas a pagar el impuesto de ese 1,5 millones, ahora resulta que es evasión fiscal. Ahora resulta que es un delito. Y además lleva prisión preventiva oficiosa, y además de todo ello, no hay modo de un acuerdo reparatorio. Por una transacción comercial que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada. Por eso comentaba hace un momento que de repente hemos llegado en exageraciones. México tradicionalmente ha sido un país de terrorismo fiscal desde hace mucho tiempo. Es decir, hemos llegado al terrorismo fiscal para obligar a que paguen impuestos los que no pagan. En la realidad, lo que ha pasado desde hace muchos años es de que el que no paga impuestos está feliz, porque no está obligado a declarar. Claro. No es un delito no declarar. Nunca pagué. Pero el que paga, como ya es un contribuyente que lo tienen fijo, si se equivoca, imaginemos, se equivocó, es más, un empresario que maneja millones de pesos de impuestos. A ver, él no realiza sus declaraciones, obviamente no lo hace, lo hace un contador. Y el contador se equivoca, y en lugar de pagar un peso, paga 80 centavos por el doble. O sea, no estoy hablando que lo ha hecho con todo. Eso ya le va a implicar al empresario un tema penal, algo que es un tema fiscal, se va a convertir en un tema penal, y es un delito. Sí, el que ya estás evadiendo, estás generando un delito que la verdad a mí me parece que no es lo adecuado. Y ya no hablamos de la extinción del dominio, por ejemplo. Le vas a rentar tu casa a una persona que llegó y no sabes, y ahí lo ocupa para vender droga, ejemplo, ¿no? Entonces no puede ser que ya por eso tú pierdas tu casa. Porque no estás afectando a la delincuencia organizada. El tema, ¿dónde queda la presunción de inocencia? ¿Cómo hace una persona para evadir este tema de esta responsabilidad? Porque al final le decomisan sus bienes, al final le quitan su patrimonio, su dinero y demás. Y en este tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita hay diferentes modalidades, desde la posesión, el tema de la no declaración y demás. Entonces, ¿aquí qué hace el ciudadano común para defenderse? Yo creo que aquí el tema pasa más por nuestro poder legislativo. No es el ciudadano común. El ciudadano común, en la mayoría de los casos, no tiene manera de defender, porque son juicios caros,
muy caros. Y ya te quitaron tu casa, que es lo único que lograste hacer en 30 años de vida. Porque muchas personas es lo único que tenemos. Después de 30, 40, 50 años de trabajo, pues lo único que tenemos es ahí una casita. Y entonces lo podemos perder. ¿Y con qué la voy a defender en mi casita? Si el Estado me está arrojando la carga de la prueba. Yo creo que aquí tendría que haber un análisis por parte del Poder Legislativo, sobre todo, en realidad de lo que implica el derecho del enemigo. Porque están aplicando el derecho del enemigo, pero de una manera inadecuada completamente. No sé si por flojera, por negligencia, por desconocimiento o con toda la intención de hacerse de bienes. Porque ese puede ser otro. No lo sé. La verdad es que no lo sé cuál sea la razón, ¿no? Y entonces modificar la ley y permitirle, sin lugar a dudas, al ciudadano la presunción de inocencia. Claro. Porque no es un delincuente organizado, no tiene nada que ver con la delincuencia organizada para que se le apliquen así. O sea, no tendría que ser. Entonces, tendríamos que respetar el derecho, todos los derechos humanos, el derecho por persona. Porque normalmente, y este es un principio general de derecho, el que afirma está obligado a probar. El Código Nacional de Procedimientos Penales, la Constitución, me indica que el Ministerio Público está obligado a probarme que yo cometí la conducta. Claro. Pero en este caso hay una excepción. Y eres tú quien tienes que probar que el dinero que traes es de procedencia lícita. Es correcto. Pero bueno, es un tema, muy interesante. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en un momento para seguir platicando de este tema, sobre todo porque todos estamos expensas a poder experimentarlo. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ok, pues estamos de regreso aquí en esta interesante plática sobre el tema del lavado de dinero. Digo interesante porque, repito, todos podemos ser sujetos de ello, desde el tema de los depósitos, desde el tema de hacer alguna transacción, alguna operación, incluso también los prestamistas o estas personas que tienen casas de empeño. A veces no sabemos de dónde proviene el recurso. El simple hecho de desconocer de dónde provienen los recursos pues ya nos hace ser sujetos de la mirada del Estado. Y bueno, ¿qué podemos hacer para protegernos precisamente de estas arbitrariedades del Estado? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué medios de defensa tenemos? Me gustaría que me platicaras, Luis Roberto Campero Ríos, abogado, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué recursos tenemos? Claro, bueno, mira, para empezar tenemos un tema un poco complicado, porque primeramente tendríamos que agotar los medios ordinarios de defensa, primeramente tendríamos que defendernos ante el fisco, tendríamos que demostrar la procedencia de esos recursos en un control interno, que además la persona que te va a resolver es juez y parte, porque la persona que directamente te está realizando esa imputación es directamente quien te va a resolver, ¿no? Después venimos pues a lo que podría llegar a ser un proceso penal, ¿no? Cuando ya directamente se tienen antecedentes suficientes con los cuales se puede iniciar una carpeta y en algún momento un proceso de investigación y un juicio penal, ¿no? Y la última instancia que tenemos sería el juicio de amparo, que es una institución en donde mayormente podemos garantizar nuestros derechos. Y hablando un poco del juicio de amparo, creo que es importante compartir que el juicio de amparo nace como un juicio de constitucionalidad. Es un medio de control constitucional a través del cual los ciudadanos pueden acceder a la justicia, a que la justicia de la Unión ampare y proteja, ¿no?, al ciudadano, que es en donde mayormente se van a analizar temas de constitucionalidad. Hace un momento platicábamos del principio pro persona, platicábamos del principio de presunción de derecho, principio de presunción de inocencia, y todos estos derechos humanos fundamentales que están reconocidos en la constitucionalidad, en la Constitución. Principalmente donde se va a analizar es precisamente en este juicio de amparo, porque el juicio de amparo es el medio a través del cual el ciudadano puede acceder a la defensa de la justicia federal. Y bueno, para llegar a esta instancia pues tenemos que agotar un principio llamado definitividad. Este principio nos indica que para llegar al juicio de constitucionalidad
tienes que agotar todos los medios de defensa ordinarios que la ley prevé o que las leyes prevén. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que muchas veces los recursos que prevén las leyes son tardados, son inefectivos, no son los adecuados, los idóneos. Y precisamente, como comentábamos hace unos momentos, cuando el Estado mexicano firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se conoce como Pacto de San José de Costa Rica, uno de los artículos nos dice que el ciudadano que sea objeto de un acto de autoridad o inclusive de una omisión debe tener un recurso efectivo, un recurso idóneo y al alcance para que el ciudadano se pueda defender. ¿Cuál es el problema? Que para llegar al recurso más efectivo en el derecho penal, generalmente en cualquier proceso, tendrás que agotar todos los medios de defensa ordinarios, y pues muchas veces estos medios de defensa ordinarios pues llegan a existir intereses, ¿no? O sea, principalmente hablando del tema de lavado de dinero, pues existen muchos intereses porque estamos hablando de cantidades muchas veces grandes, ¿no? Y es el tema cuando podemos empezar a hablar precisamente de que quizás la política criminal que ha adoptado el Estado mexicano no sea la más idónea, porque finalmente con este tipo de reglamentación, por ejemplo, de que si tú vas a adquirir un vehículo nuevo, lo máximo que puedes pagar es 300,000 pesos en efectivo. Si vas a comprar un bien inmueble, lo máximo que puedes pagar son 700,000 pesos en efectivo. Y ya después de ahí, lo demás tendrás que hacerlo a través de una institución bancaria. Y de entrada pareciera ser una manera razonable, ¿no? Pero entonces tendríamos que entrar al análisis del principio de proporcionalidad, de racionalidad, tendríamos que ver el fin de sancionar ese tipo de conductas, o sea, ¿por qué esa conducta debería de ser sancionable, no? Además el desconocimiento también, ¿no? Es una parte importante, no todos los ciudadanos y toda la ciudadanía tiene acceso a saber, y dicen el desconocimiento del derecho no exime de su cumplimiento, ¿no? De la ley. Y en este caso en concreto, me decías o me hablabas del amparo, y es un tema bastante importante. Efectivamente, el 25 de la Convención Americana nos habla de este derecho que tenemos, a tener un recurso efectivo. Y en el caso de México podríamos decir que nuestro amparo es un recurso efectivo, realmente es un recurso efectivo. Sí. Tradicionalmente sí. Yo podría decir que más de 30 años que tengo litigando, el medio más efectivo que he encontrado para defender a mis clientes de los abusos del poder, sin lugar a dudas, es el amparo. Sin lugar a dudas. Pero de repente ocurren cosas preocupantes, como cuando una autoridad, ya el juez federal ordenó la suspensión de una obra y le valga a la autoridad, diga, de todas maneras la hago, porque es tema de seguridad nacional, porque por lo que sea, cualquier pretexto, no puede ser tal. O sea, realmente yo creo importantísimo que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial Federal, deben de mantener su independencia. ¿Siente que ese tipo de acciones de no acatar un mandamiento judicial deslegitima a la autoridad en este caso? Deslegitima al Estado. Sí. Y eso es terrible. Es terrible. O sea, indudablemente hoy ya no podemos vivir como países aislados. Ya no. Hoy estamos globalizados. Y no porque queramos. No porque algún presidente haya dicho en algún momento, vamos a ser parte de la globalización. No. Somos hoy parte de la globalización. Hoy lo que pasa en México se sabe en China, lo que pasa en China se sabe en Arabia y en todo el mundo. Somos partes de esa comparsa. Y dentro de esa comparsa, una de las cuestiones que se ha buscado sobre todo desde 2 guerras mundiales que fueron impactantes, es justamente la defensa de los derechos humanos. Entender lo importante que es el individuo, la persona. Cuando no hemos estudiado la evolución del derecho, se nos puede hacer muy fácil decir, como decían, como la frase que le atribuían a Porfirio Díaz, ¿no? Fusílalos en caliente. No puede ser así. Aplicar una pena tiene que llevar un proceso y tenemos que dar la oportunidad al ciudadano de defenderse. Y es lo que nos comentabas, ¿no? El tema de la proporcionalidad, o sea, las penas deben de ser proporcionales al acto que se cometió, pero siempre y cuando esté plenamente acreditado. Claro, y retomando un poquito el tema que tocabas,
Precisamente el juicio de amparo, yo te comentaba, es un medio de control constitucional. ¿Pero por qué menciono esto? Porque finalmente el Estado mexicano, si leemos un poquito la Constitución, nos dirá que su poder es solo uno y que para su ejercicio se divide en tres. Entonces tenemos que entender como ciudadanos, que es algún tema de relevancia que creo que como ciudadanos no terminamos de entender la importancia que trasciende, ¿no? Porque precisamente existe una división de poderes, porque si concentramos todo el poder en una sola institución o en un solo individuo, podríamos generar monstruos como los que ya vivimos en la historia, como el Supremo Poder Conservador, ¿no? Que son autoridades que pueden hacer y deshacer a su gusto. Debemos entender que nosotros como ciudadanos somos indefensos ante el poder del Estado, contra el poder del Estado como individuos, sin importar quiénes seamos, si seamos empresarios muy poderosos o inclusive narcotraficantes poderosos. Digo, contra el poder del Estado no hay manera de confrontarlo, ¿no? Entonces el Estado precisamente tiene que salvaguardar esa situación y reafirmar y respetar las instituciones, porque precisamente el narcotraficante, al saber que no puede hacer frente al poder del Estado, tiene que respetar esas instituciones. Y como Estado tenemos también que respetar esa división de poderes, porque al concentrar uno o más poderes, estaríamos generando pues, un Estado prácticamente caótico, ¿no? O sea, finalmente el legislativo tiene que servir como freno al ejecutivo. El judicial tiene también que servir como freno al ejecutivo y así viceversa, ¿no? Es algo que en Estados Unidos lo conocen como check and balance, pesos y contrapesos, es decir, por cada por el poder que tenga una institución, pues debe haber un contrapeso que lo nivele, para que entonces como gobernado tengas tu acceso a esa justicia. ¿Por qué se tocaba el tema del amparo? Porque precisamente nosotros estamos indefensos ante un acto de autoridad. Precisamente retomando el tema de lavado de dinero, pues nosotros como individuos estaríamos indefensos ante el acto de autoridad de decir, ¿sabes qué? Te cayó un depósito de 15,000 pesos y no tienes manera de comprobar de dónde surgió, ¿no? Y puede ser incluso un tema de que tal vez una persona ajena a la persona que recibió el depósito se haya equivocado en el número de cuenta y haya recaído, y entonces pues no tienes manera de comprobarlo, ¿no? Y entonces el banco, bajo el principio de secreto fiscal, de demás situaciones, también muchas veces se lavan la mano y te dicen, pues tú tendrás que comprobar esa situación. Y precisamente por eso deben surgir todas estas instituciones, por eso debe servir el Poder Judicial, que sea el Poder Judicial el que resuelva. Independiente, sin que dependa de otros poderes al final del día, y el juicio de amparo es muy útil en ese sentido, ¿no? Era un freno, un control, una forma de frenar los actos arbitrarios, en este caso de los gobiernos. Y en materia de lavado de dinero, pues hoy también hemos visto el tema estos temas de la corrupción y el combate a la corrupción y demás, y viene a vincularse mucho con el tema del lavado de dinero, porque una de las formas de procedencia de estos recursos ilícitos pues es precisamente los actos de corrupción, ¿no? ¿De qué manera pueden operar o de qué manera funcionan estos actos de corrupción en el tema del lavado de dinero? Bueno, yo creo que hablar del tema de corrupción en México resulta bastante extenso. Nosotros como país, socialmente, tenemos el problema que la corrupción la aceptamos. La vemos como algo normal. O sea, increíblemente decimos, pues ya que nos robe a todos. ¿Cómo puede ser? O sea, no, que no me robe nadie. Si llevas listo con el o peor, claro, o peor, si yo estuviera en esa situación, pues también la aprovecharía. Y temas tan nefastos, no me des, ponme donde hay. Es increíble. No, es increíble. Mira, no es que la corrupción no existe en todo el mundo existe. Simplemente está la forma en que lo ve la sociedad. O sea, y la sociedad en general en muchos otros países es que la corrupción la ven como algo nefasto, con lo cual no tiene que tener hay un cuestionamiento, hay un ataque, hay un señalamiento y esperas que esté en la cárcel el corrupto. En México lo hemos normalizado. Lamentablemente sí. Ese es uno de los problemas que tenemos. Ese es el problema. Porque además todos buscamos la manera de encontrar el camino. Digo, a mí se me hace increíble, y es un tema que me molesta cuando alguien me llama
y me dicen, oye, ¿no conoces a alguien en tal lugar? ¿Y por qué? Ah, es que tuve este problema. Bueno, y pues no es de conocer a nadie. O el clásico, abogado, ayúdeme, lo que cueste. No, pero me refiero, no es conocer a nadie. Pero también hace los actos, ejercer ¿no? La misma tus derechos. ciudadanía se vuelve partícipe. Hay gente, digo, un ejemplo, ¿no? Una amiga que llega y me dice, oye, ¿no conoces a alguien aquí en tal municipio? ¿Por qué? Es que me levantaron una multa y además estuvo mal levantada, porque no había señalamientos, en fin. Ok, pero a ver, no es de conocer a nadie. Existe un juicio. Inicia tu controversia administrativa y que te resuelva la autoridad administrativa si procede o no la multa. Ay, no. Entonces, claro, no, es que es más fácil hablar, tenemos algo. Y además, te voy a decir una cosa, es muy cierto. La gente, cuando te llega, la gente de tránsito, las personas, en lugar de decir, bueno, sí, a ver, ¿cometí o no cometí la conducta? Sí, me lo pasé. Está bien, aquí están mis documentos. Oficial, adelante. Levante la multa que es. Claro. Ahora, no lo cometí, bueno, te aviso, yo no lo cometí y asiéntalo ahí, que yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, dame la multa e iniciaré mi recurso correspondiente. Y si lo cometí, bueno, pues ni hablar. Tengo que pagar, pero no darle la mordida. Nosotros lo damos pauta incluso al tema de la corrupción. Totalmente. Y ¿Quién genera la corrupción? De la ¿Quién genera la corrupción? Sí, el que ofrece o el que recibe. Claro, el que y no nos damos cuenta del riesgo que tenemos. En realidad es un tema preocupante porque si alguien es vulnerable son los policías. Y cuidado cuando nosotros estamos normalizando el darle dinero al policía porque no haga su trabajo. Porque estás hablando con una persona que tiene una cierta preparación en temas de seguridad, que además está armado, y le estás enseñando ese camino. Pues de repente nos encontramos que algunos policías pues ya se desvían completamente. Y por ahí tenemos el tema, digo, hay un asaltante muy famoso de hace años, Ríos Galeana, que era un policía, que de repente le empezaban a cobrar cuotas y llegó el momento y dijo, pues esto está a todo dar, pues ahora me dedico a asaltar bancos. Es pues más negocio, ¿no? Es más negocio. Eso es lo que no nos damos cuenta. Lo que arriesgamos como ciudadanos, cuando estamos nosotros tratando de corromper a un funcionario, a un policía o a lo que sea. Yo hablo de policía porque sí es un sector vulnerable, a todo, porque es el primero que enfrenta al delincuente. Y entonces el delincuente mejor le ofrece algo a cambio y pues nomás haces como que ves para otro lado. Sí. Ese resulta ser atractivo. No me atrevo a afirmar que todos, pero la mayoría de ciudadanos y ciudadanas hemos sido sujetos en algún momento de estos temas de corrupción y demás. Me gustaría, antes de concluir, que nos dieran algunos consejos para las personas, para evitar este tema de incurrir en estas prácticas que pues, nadie desea pasar un mal momento, ¿no? Entonces no sé si me gustaría, si me pudieran dar algunos tips para las personas que nos ven, cómo evitar este tema de incurrir en delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, todo lo que trae como consecuencias. ¿Qué tips le darían a las personas? No sé si me pudieras apoyar con algunos y algunos, por favor. Bueno, principalmente la mejor manera de combatir esta situación es combatir la ignorancia, es decir, asesorarte de las personas que sean especialistas. De momento pareciera y nos quieren vender la idea de que llevar nuestra contabilidad es muy sencillo y que lo puedes hacer a través de un portal de internet. E incluso pareciera que te dicen, incluso en internet hacen bromas que dicen, no, oye, SAT, ¿cuánto te debo? Pues no sé, tienes que calcularlo tú. Oye, SAT, me equivoqué. Pues ni modo, tendrás que sancionarte, ¿no? Entonces, ante esta situación, lo que mejor puedes hacer es acudir ante un contador, ante una persona profesional que te lleve esa situación para evitar incurrir en alguna conducta que más adelante te pudiera traer un problema. Asesorarte de un abogado fiscalista, asesorarte de un contador, en general asesorarte de un experto para... Antes de cualquier operación, asesoría. Claro, eso es lo importante. Con los especialistas también, ¿no? Con los abogados, y en el caso de las personas morales que están también muy sujetas a este tema, ¿qué recomendación nos podría dar para las empresas, empresarios? Yo creo que hay algo muy cierto, independientemente de que deben de tener su personal, como lo dicen,
efectivamente profesional establecido, también hay que supervisarlo. El empresario tiene que saber y reconocer que el responsable es él al final del día, entonces tiene que hacer una supervisión. Yo nomás quisiera hacer un comentario, que si lo aplicáramos, acabamos con la corrupción. Yo recuerdo que en clases con mis alumnos de Derecho, siempre les decía, ¿qué harías, qué propondrías tú para acabar con la corrupción? Y bueno, mejores salarios a los policías, mejores salarios a los funcionarios, sanciones más graves, en fin, muchas cosas. Nunca me daban la respuesta que yo quería escuchar. ¿Cuál es la respuesta que creo yo que es con la que acaba la corrupción? Es tú deja de ser corrupto. Yo como persona me niego hoy a ser corrupto. No voy a entrar en actos de corrupción. Si eso lo hiciéramos todos, se acaba la corrupción. Es muy sencillo. Pero si nosotros como ciudadanos, que obviamente somos más que los funcionarios o que los servidores públicos, nos decidimos a que no exista corrupción, la corrupción se acaba. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos y empezarlo a permear hacia las nuevas generaciones. Quizás nuestras generaciones ya son tan corruptas que estamos más allá de la salvación, diríamos, pero los niños son los que podemos enseñarles a evitar la corrupción. Claro. Es un camino más largo. Yo recuerdo como abogado, cuando tomas esa decisión de ser abogado o de ser coyote. Porque el coyote, pues sí, a ver, voy a hablar con el MP, Voy a oye, ¿cómo revisar le tu hago? expediente. ¿Cuánto te doy? Y nada más es a lo único que se dedica. O decido ser abogado y llevar los juicios, aprender para poder en verdad defender a mis clientes de una manera profesional y digna sin tener que andar repartiendo mordidas. Claro. Es una decisión difícil, yo te lo digo porque obviamente, sobre todo cuando vas empezando, pues parece el camino difícil, pues no ganas, te tardas, mientras aquel ya sacó al cliente en 24 horas dando una mordida, pues tú te aventaste a lo mejor una semana en meter un juicio de amparo, ejemplo, ¿no? Pero ese es el camino correcto. Hacer lo correcto, Es eso el camino siempre correcto. es lo recomendable. Pues bueno, de antemano muchísimas gracias. En esta ocasión, Luis Roberto Campero Hernández, abogado Luis Roberto Campero Ríos, muchas gracias a ambos y pues yo les sugiero, siempre acérquense a los expertos, acérquense a los abogados antes de realizar cualquier operación, compraventas, arrendamientos, depósitos, operaciones, transacciones, acérquense a los expertos. Hay abogados, brillantes abogados que les pueden, como los que hoy nos acompañan, que les pueden auxiliar, asesorar, y pues es mejor preguntar que lamentar, ¿no? Entonces, pues esperamos que esta información les sea de utilidad, estén pendientes para otros temas, esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Al contrario, gracias a ustedes y es un placer realmente estar aquí. Gracias. Gracias por el espacio. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV.